Para terminar la sesión de hoy, vamos a ver cómo Python maneja los documentos JSON. Como veréis, es bastante más simple que los documentos XML. También son menos las cosas que se pueden hacer con ellos. Un documento JSON fundamentalmente lo quieres importar y trabajar con él como una variable dentro del programa, y es lo que vamos a ver cómo hacer. Para eso vamos a utilizar un ejemplo que es un documento JSON real de la API que proporciona la EMET, la Agencia Española de Meteorología, y que en este caso es una lista de los municipios españoles para los que da predicción meteorológica. Me parece que deben ser todos o casi todos los del país. El documento JSON en este caso, lo podéis ver aquí, que lo tengo abierto, es una lista, ahí veis cómo empieza la primera barra, de diccionarios. Este sería el primer diccionario, que corresponde al primer municipio, que es Ababú. Podéis ver cómo para cada municipio nos da cierta información, como, no sé, la latitud y la longitud, en varios formatos, una cosa que llama zona comarcal, que es dentro de la organización que tienen ellos en qué comarca está este municipio, cosas como el número de habitantes, y también podéis ver identificadores como este que de aquí, que me da un identificador único, que puedo utilizar luego en la API de la EMET para obtener la predicción meteorológica para este municipio. Ahora os enseñaré en qué URL podéis descargaros el documento si queréis. En cualquier caso, nosotros tenemos ya una copia en el repositorio y lo primero que vamos a hacer es analizarlo directamente cargando el fichero con un fichero en Python, que por lo tanto lo que va a hacer es cargar el fichero, leer el fichero, perdón, y transformar ese documento JSON en una variable en memoria. Como el documento JSON tiene una lista, la variable en memoria va a ser también una lista. Bien, el código lo tenéis aquí, y por cierto aquí es donde tenéis la URL que os comentaba, de donde os podéis descargar si queréis el documento original. Pero os va a hacer falta un token de AEMET para poder acceder a su API. Se obtienen gratuitamente, tienes que mirar un poquito el procedimiento en su página web y demás, pero si lo miras un poquito tienes el token y después poniendo el token aquí, donde están estas X, puedes utilizar directamente curl, por ejemplo, para descargarte el documento. Bien, nosotros, como decía, lo tenemos descargado, lo tenemos como un fichero, entonces vamos a ver cómo lo cargaríamos como una variable en memoria. Y veis que es bien simple. La primera parte del programa, de hecho, ni siquiera es hacer algo con el fichero, es simplemente la historia esta de que si no me has dado un argumento, pues te pongo un mensaje para que me lo des, porque el argumento que acepta este programa es el nombre del fichero donde está el documento JSON que quiero meter en memoria. Bien, por lo tanto, la línea donde empiezo realmente a trabajar con el documento es esta. Y veis que es simplemente una línea open estándar donde estoy abriendo el fichero y estoy obteniendo un descriptor de fichero que ya habíamos visto que es un string de Python, o un descriptor de fichero de Python, y en este caso únicamente tengo que tener la precaución de abrirlo con la codificación ISO Latin 1 porque es como viene codificado los caracteres no ingleses, o los caracteres que no son ASCII. Una vez que lo he abierto y que tengo el descriptor, es tan fácil como esto que veis aquí. Utilizo del módulo JSON, que he importado aquí arriba, utilizo del módulo JSON el método load, que me va a cargar, o que admite como parámetro, un descriptor de fichero, o en general un string de Python, en particular un descriptor de fichero, que en este caso es JSON file, que es el que acabamos de abrir hace un momento. Pues load lee el fichero y me lo interpreta transformándolo en una variable Python, que me devuelve y que yo aquí estoy asignando a mi variable munis. Ya tengo en munis la lista que venía en el documento JSON. Así que veis que es bien fácil y bien simple. En realidad es una línea de código. Para comprobar que efectivamente la lista la tengo en memoria, pues simplemente itero sobre ella y voy escribiendo la lista de todos los municipios. Vamos a verlo ejecutando, es una tontería, pero es nada más para centrar ideas. Creo que lo tenía ya por aquí en algún lado. A ver, dejarme ver. Sí, aquí está. Lo tengo ya de hecho de antes. Pues aquí lo tenemos. Lo voy a ejecutar y veis que simplemente me da la lista de todos los municipios que vienen en el fichero.
Ya está. No hay mucha más historia. Extrae unos pocos campos y sí que podéis ver al extraer los campos cómo ya los está tratando como campos del diccionario, porque como os decía, esto es una lista de diccionarios. Nada más que contar con respecto de este, salvo que tengáis alguna pregunta. El otro fichero que tenéis en el mismo directorio Python.json del directorio de código de la asignatura, o el repositorio de código de la asignatura, hace lo mismo, pero ahora lo hace descargándose el documento directamente de Internet, mediante HTTP. No vamos a descargar el original de la EMET para evitar el tema del token, sino que vamos a descargar el fichero que tenemos en GitHub. Entonces, esta es la URL al fichero tal cual, al fichero en modo crudo, digamos, y lo que vamos a hacer es descargar esa URL y utilizar el módulo JSON para interpretarlo. Bueno, pues es lo que hacemos aquí. Utilizamos, como ya hemos visto en otras prácticas, el módulo urllib.request. Invocamos dentro de él el método urlopen, con el que realizamos una petición HTTP al servidor, en este caso de GitHub, de donde nos vamos a descargar el documento. Y a continuación, lo podéis ver aquí, lo hemos llamado JSON-doc al descriptor de, en este caso, de socket o de conexión. Y lo que hacemos es leer de esa conexión que tenemos abierta contra el servidor la respuesta que nos envía el servidor, que va a ser el documento. Y como esta respuesta me viene en formato bytes, pues la tengo que transformar a un string. Y para transformarlo a un string utilizo, como siempre hacemos, decode con la codificación que tengan los bytes, que en este caso es isolatinum. Y eso me devuelve un string directamente de Python, una cadena de caracteres, que puedo analizar directamente. La cadena de caracteres tiene todo el documento JSON y la puedo analizar con una función muy parecida a la de antes. Recordad que antes usábamos load, ahora utilizamos loads. La S es de string, load string. Entonces, como JSON str es un string, pues esto me va a extraer de ese string, que es el documento JSON original, la lista igual que antes. Y este bucle es el mismo de antes, que me va a permitir recorrer toda la lista de municipios y para cada uno de ellos utilizar su diccionario para producir los datos en pantalla que me interesen. Lo podríamos haber hecho también con load de antes y utilizando JSON-doc de la forma adecuada como un stream. Lo hemos hecho de esta manera pues para mostrar la otra manera que hay de acceder a los datos, de hacer la conversión desde JSON, que en este caso es a partir de un string. Pero es básicamente la misma y de hecho internamente pues se va a hacer lo mismo. El código que hemos utilizado antes, load, internamente va a utilizar loads, bueno, algo parecido a loads para poder hacer básicamente el mismo. Pero digamos son las dos formas típicas. O bien utilizo load sobre un string que incluye un fichero, pero también una conexión TCP. O utilizo loads que me lo hace sobre un string y para eso primero, claro, he tenido que meter el documento en un string. Y esto es todo, salvo que tengáis alguna pregunta. Muchas gracias y con esto hemos visto lo que vamos a ver de cómo incorporar un documento JSON. Os digo nada más que, como siempre, miréis la documentación del módulo JSON en la red y veréis que hay otro método muy similar que lo que hace es coger un string, coger una variable Python y convertírmela o bien en un string o bien en un stream de Python. Y por lo tanto lo puedo escribir en un fichero o lo puedo tener en un string para hacer cualquier cosa con él o lo puedo devolver en una petición HTTP si estoy dentro de Debian.